Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do Arena Office, direto aqui da Expo Revestir, com patrocínio da Cavalete. Eu sou o Gumar Carvalho e estou aqui com Jorge. Pronunciei certo? Lo pronuncias perfecto. E Ecocero. Ecocero. Muito bem. Jorge, o que é Ecocero? Bueno, Ecocero es una empresa española con origen español que nace hace 8 años y que a día de hoy, si la tengo que definir a día de hoy, que no tiene nada que ver con la definición que teníamos de la empresa hace 8 años, es una empresa que fabrica soluciones acústicas de diseño, soluciones acústicas sostenibles de diseño. Es decir, generamos espacios confortables que además son bonitos. E acústica é um conceito que tem ganhado uma relevância, tem se tornado cada vez mais, digamos, falado, mas até um tempo atrás muito pouco falado, muito pouco ouvido, né? Como é que você vê, aliás, vocês nasceram a partir da percepção de que a acústica era um problema, né? E tem mudado, por isso que eu comento. Eu queria que você falasse um pouquinho da história da empresa e de como a empresa tem acompanhado a evolução da acústica nos ambientes de trabalho. Mira, nosotros nacemos porque yo soy ingeniero acústico y yo tenía una empresa de instalación. Y nos dimos cuenta, bueno, el origen de la empresa, si me lo permites, se remite un poquito antes. Yo tenía una empresa que hacíamos instalación, éramos muy jóvenes, tenía 27 años cuando montó esa empresa. Al principio no nos va muy bien, pero cuando pasan un par de años empieza a irnos bien y bien y bien. Y cuando tenía 30 años nos iba increíblemente bien. También que hablo con mi mujer y le digo, cariño, creo que antes de tener hijos deberíamos de hacer algo diferente. Por tanto, se me ocurre que lo dejemos todo y nos vayamos a viajar por el mundo. Entonces ella, que habitualmente es la que yo soy muy lanzado, no sé si me entiendes, y ella es la que tira de mí para calmarme, ella me dijo que sí a esa propuesta y empezamos a viajar por el mundo. De hecho, primera visita fue no a Brasil, fue a Argentina, muy cerquita, y de ahí recorrimos toda Latinoamérica, luego fuimos a Estados Unidos, viajamos por todo el mundo y nos dimos cuenta de que la acústica, el problema de la acústica, cuando me refiero a acústica me refiero al típico restaurante donde tú vas con amigos y hay tanto ruido que no puedes hablar con las personas que tienes a tu alrededor, sales de allí con dolor de cabeza, no estás cómodo. Você nem aproveita o ato de comer entre amigos, nem aproveita o próprio prato também, né? Porque você fica tão tenso que o prazer se acaba el placer, efectivamente. Sales del restaurante y a veces no sabes por qué, pero no te sientes bien. Lo que nos dimos cuenta es que ese problema estaba en todos los países y digo, cualquier país que visitamos, los restaurantes, los hoteles, los colegios, centros de trabajo, en todos los sitios había un problema de reverberación. ¿Por qué? Porque se construye con materiales reverberantes que reflejan el sonido y eso hace que haya mucho ruido dentro de los espacios. A la vuelta, cuando volvimos en el año 2015, lo que hicimos fue empezar a trabajar con algunas marcas de las que existían y nos dimos cuenta que había cosas que no nos gustaban y en el año 2017 tomamos una decisión. Tenemos dos opciones, o nos aguantamos y seguimos trabajando con lo que hay que no nos gusta o creamos nuestra propia marca. Creamos Ecocero en el año 2017, fue un proyecto muy pequeñito, inicialmente no pensábamos nada más que en... Bueno, de hecho el nombre es un nombre en español, porque no pensábamos salir de España. A día de hoy estamos en Brasil, pero no pensábamos... Não queria sair da Espanha, mesmo tendo o mundo como mercado, né? Claro, pero no teníamos esa visión. La visión era, oye, vamos a hacer algo para que la gente entienda o dar una solución a todas esas personas que están en España y que tienen problemas de reverberación. A día de hoy la empresa es mucho más grande, pero volviendo a la pregunta que tú me haces, ¿qué ocurría? Durante los primeros años en España, nuestro único discurso era poder mostrar que esto funcionaba. La gente no entendía nada, los arquitectos, los diseñadores, nadie pensaba en acústica. Nadie pensaba en acústica. Y los primeros proyectos que hacíamos eran proyectos donde ya estaba el proyecto creado y nosotros después, a posteriori, colocábamos el material para solucionarlo. Aquello fue creciendo y a día de hoy en Europa el concepto de acústica es un concepto que todos los diseñadores, o el 80%, tiene ya integrado y que va en fase de proyecto desde el inicio. E fora da Espanha, como é que está esse conceito?
Bueno, fuera de España depende qué zona. Es cierto que ahora estamos, bueno, hemos creado nuestra segunda fábrica aquí en Brasil, estamos aquí en Expo Revestir en la feria y sí que nos hemos dado cuenta que el nivel de mentalidad sobre las soluciones acústicas todavía no está tan arraigado como en Europa. Es verdad que estamos en un punto donde nos damos cuenta que tenemos que volver algunos años atrás y explicar y tratar de convencer a todo el mundo de que esto de la acústica funciona. É, a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, esse passo atrás de estar explicando essa questão da acústica, de tudo mais, é importante também para identificar oportunidades dentro do mercado que talvez vocês nem tivessem pensado, né? Totalmente. Aquí lo bonito de que, o sea, lo bonito del mercado de que todavía no esté tan interiorizado es que las oportunidades son muchas. Es decir, la gente todavía no entiende si va, hemos dicho antes, si va a un restaurante, la comida puede ser maravillosa, a lo mejor la decoración es bonita, pero sales del restaurante, no has tenido una buena conversación, la cabeza y dices, aquí no quiero volver. No sé muy bien por qué, pero aquí no quiero volver. Y es una oportunidad para las empresas y es una oportunidad para los empresarios también para entender que cuando mejoras toda la parte del confort acústico, la gente va a consumir más, va a estar menos estresada, va a rendir más, hay menos bajas, bueno, produce una serie de bienestar físico, personal para tus clientes y para tus trabajadores que compensa con mucho la inversión económica. Depois da pandemia de Covid-19, as empresas viveram, ainda vivem algumas, o dilema de retorna para o presencial, não retorna para o presencial, agora está na onda de retornar. Mas logo depois que passou a fase bem crítica da pandemia, muitas empresas começaram a repensar o ambiente de trabalho, Totalmente. de oferecer áreas mais colaborativas, para troca de experiências, troca de conhecimento, de ser muito mais um local de geração de valor do que necessariamente de produção de alguma coisa. E assim, parece que todo mundo queria conversar com todo mundo naquela época. E aí, nossa, criaram grandes áreas, todo mundo falando, mas aí depois, nossa, tá todo mundo falando, tá muito barulho, agora parece que elas estão procurando criar áreas mais, digamos assim, focadas para determinados tipos de atividade. Isso também é uma preocupação que as empresas estão resolvendo bem hoje, na tua opinião? Totalmente. Lo que nos ocurrió a nosotros es que Ecocero, por ejemplo, era una empresa centrada en los primeros años de vida en el sector de la hostelería, en el Sí. sector de la educación. Y todo lo que hacíamos era eso. Y la empresa crecía al 100% cada año. 100%, 100%, 100%. Cuando llega el COVID, el sector de la hostelería desaparece y nosotros, que además habíamos montado una fábrica nueva, nos habíamos trasladado, bueno, fue una historia, nosotros nos quedamos sin trabajo. Cero trabajo. En el año 2020 volvemos desde el COVID y no teníamos trabajo. Y lo que hacemos ese año, además de manera muy rápida, es crear un equipo comercial y focalizarlo, desviar, en vez de centrarnos en la hostelería, ir al sector de la oficina. Muchas personas me dicen, oye, pero el sector de la oficina, después del COVID, lo que pretendía hacer era crear espacios, como tú has dicho antes, donde pudieras hablar, donde te sintieras cómodo, donde pudieras compartir, y espacios que se parecieran a tu hogar, no las típicas oficinas llenas de cuadrados, que feas, donde tú no quieres ir. Todas las grandes empresas, todas, absolutamente todas las grandes empresas, querían crear espacios donde se pareciera a tu casa. Tuvieras otro tipo de asientos, otro tipo de cadeiras, otro tipo de mesas, otro entorno de paredes, de techos, con tonos cálidos como los que tienes en tu casa. Y fue un punto de inflexión para Ecocero. De hecho, después del COVID, básicamente 70% de nuestra facturación venía del sector oficina y el crecimiento fue exponencial. El crecimiento de nuestra empresa en esa época fue exponencial y fue porque resolvíamos las dos cosas. Resolvíamos que pudieran estar a gusto, que pudieran hablar confortables y resolvíamos un problema de estética haciendo muy acogedor los espacios. Uhum. Vocês estão com vários showrooms espalhados pelo mundo agora, né? Sí, estamos con una estrategia que a día de hoy, bueno, en muchas empresas más grandes es habitual.
pero en empresas de acústica, que es un sector muy pequeñito todavía, estamos creciendo, todavía no es habitual que haya showroom. Realmente no es un showroom como tal. Nosotros lo llamamos The Acoustic Gallery, tiene su propia entidad, tiene su propio concepto, tiene su propio logotipo incluso, e é uma experiência imersiva. Donde... Eu acho fantástico esse conceito de galeria, porque a gente sempre associa ao visual, não ao Claro. auditivo. Achei isso Claro. muito, muito interessante. Pues jugamos con una galería que es visual y es auditiva, porque lo que hacemos es que la parte auditiva se siente con mucha profundidad, porque lógicamente todo el entorno es muy confortable, ahí está todo tratado, techo, paredes, incluso el suelo tiene moqueta. Pero también jugamos con una parte visual con luces. En Europa hay una tendencia, al menos creemos nosotros que está esa tendencia, y la estamos fomentando, a combinar iluminación con acústica. Entonces se juega, hay una experiencia, al final no puedo desvelar nada, tienes que venir a Barcelona o a París o a Milán a verlo, o probablemente en Sao Paulo en el año 2027 también está pensado abrir uno en Sao Paulo, pero cuando terminas la visita hay una experiencia de naturaleza donde se mezcla sonido con unos efectos visuales, con acústica. Es muy bonito, es una experiencia muy bonita. Muy rápida, es muy pequeñito, son 150 metros cuadrados, se visita como en una hora, pero es una experiencia muy bonita. Estou curioso, quero conhecer. Eu não sei se eu vou conseguir ir a Barcelona, mas espero chegar a São Paulo. Mas a primeira fábrica, talvez a primeira e única fábrica de vocês fora da Espanha é aqui no Brasil, né? Correcto, hemos decidido que la primera fábrica sea aquí en Brasil. A veces, yo cuando lo cuento me dicen, ¿por qué Brasil? ¿Por qué Brasil, no Estados Unidos? ¿Por qué no? Ou algum país de língua espanhola. O algún país de lengua española. Bueno, pues yo te voy a decir por qué Brasil. Por varias razones. La primera es porque logísticamente está bien ubicado con la zona de Mercosur. Podemos atender desde aquí a otros países cercanos como son Argentina, Uruguay, etc. La segunda es porque lógicamente nos interesaba mucho tener mercado en Latinoamérica por la cultura. Al final la cultura es mucho más parecida a los países latinos de Latinoamérica que con los países anglosajones, y eso se nota. Ecocero España es muy fuerte en el sur de Europa y es muy fuerte en Latinoamérica, pero lo más importante son las personas. Entonces la decisión real de por qué Ecocero está en Brasil es porque en Brasil tengo un socio que se llama Vinicius, que estará por aquí, que es dueño. Entonces, Vinicius me transmite, yo ya quiero hacer, o sea, Ecocero funciona muy bien. Realmente no necesitaríamos estar en Brasil. Es decir, yo a veces, cuando hablo con mi mujer, me dice, ¿por qué te complicas tanto la vida? Mas sí. É aquele lado impetuoso. Lado né? impetuoso. ¿Por qué te complicas tanto la vida si nos va muy bien? Y yo, bueno, pues porque me apetece. ¿Qué ocurre aquí? Además voy a escribir hoy un post de LinkedIn, tenía pensado escribir un post sobre este tema. Al final me apetece hacer cosas con personas con las que me llevo bien y con las que me voy a divertir. Y Vinicius, mi socio brasileño, porque esto no tendría sentido hacerlo solos, sino que está hecho al 50% con un socio brasileño, es una persona con la que me llevo bien, en la que confío y con la que creo que podemos hacer grandes cosas. Entonces, un buen proyecto con personas increíbles, yo creo que va a ser un éxito. Y ese es el motivo por el que estamos en Brasil, porque creo que la persona con la que estoy en Brasil es la persona adecuada, además de, lógicamente, el potencial que tiene el país y su ubicación. Creo que es un sitio estratégico. É interessante porque a gente está falando de uma solução, digamos assim, que tem um enfoque também na questão da beleza, né? Além da funcionalidade, tem a questão estética também. E daqui a pouco com mais um sentido que é o som, né? E a gente está vivendo muito na era da tecnologia, da inteligência artificial. Então, assim, é muito o humano e o tecnológico. E vocês têm um aplicativo que é uma tecnologia que vai ajudar muito o humano a entender um pouco da acústica no ambiente de trabalho, né? Como é que é um aplicativo, né? Sí. A ver, Aí você vai arranjar briga com um monte de gente, né? La tecnología, a mí me ha encantado siempre la tecnología, y ahora está llegando una tecnología, todos lo sabemos, muy potente, a la que todos tenemos que adaptarnos. Desde el inicio, yo ahora digo, o sea, esto es muy reciente,
Todavía no lo hemos hecho público, pero de cara al futuro vamos a reconvertir a Ecocero como Ecocero va a ser una empresa tecnológica que por el momento fabrica soluciones acústicas sostenibles de diseño. Es decir, cuando me preguntes el año que viene qué es Ecocero, Já vai ser outra coisa. va a ser otra cosa. Va a ser una empresa tecnológica que por el momento fabrica y soluciones acústicas sostenibles y de diseño. Pero eso estaba desde el minuto uno. En el año 2019, en el año 2017, yo soy ingeniero acústico. Cuando yo empiezo con Ecocero, incluso para mí era muy difícil entender cuántos paneles acústicos tenía que poner para conseguir una buena acústica, qué tratamiento tenía que poner, dónde tenía que instalarlo. Por tanto, decidimos hacer una investigación al principio, el año 17, 18 y 19 hicimos una investigación muy fuerte, compramos sonómetros, medimos un montón de espacios tratados, antes de tratarlos, después de tratarlos, y a partir de ahí desarrollamos un sistema que es muy fácil de usar, es un aplicativo donde tú le metes los datos que te va pidiendo, es una oficina, es un call center, es un restaurante, lo que sea, marcas los metros cuadrados, le marcas la altura, el mobiliario te da varias opciones y le marcas la solución acústica que tú quieres de Ecocero, eso sí, es el único. Y automáticamente te dice cuánta cantidad de material acústico tienes que instalar y cómo va a ser la acústica, cómo es ahora y cómo va a ser después. Entonces, es una tecnología que lo que ha hecho ha sido facilitar, más que facilitar la venta, lógicamente, pero eliminar el miedo de los logistas, de nuestros distribuidores, de nuestros dealers, a trabajar con este tipo de productos. Antes de tener esta herramienta, dudaban de trabajar con este tipo de productos porque decían, oye, yo vendo una silla, una cadeira, vendo una mesa, pero no, yo sé que esto funciona, pero no sé si funciona la acústica. Cuando nosotros les dimos esa aplicación, vieron que funcionaba y vieron que cada presupuesto, el cliente, de manera gratuita, tenía un informe donde le decíamos cómo iba a terminar cómo iba a ser la acústica, cómo era ahora y cómo iba a ser después. Y eso les dio tranquilidad, les dio confianza. E mais do que isso, acho que é fortalecer a importância do conceito da acústica numa oficina, né? Também faz parte desse trabalho que você comentou de voltar um pouquinho atrás, de uma certa forma, para falar novamente do produto, da importância e tudo mais. Acho que nunca é demais, né? Você ter esse trabalho de, no final das contas, fortalecer esse segmento que você está atuando, né? Sí, ¿te refieres a, perdona, O aplicativo. El aplicativo, sí, el aplicativo. Yo siempre he dicho que cuando tú quieres vender tu producto o servicio, sea el que sea, necesitas de la confianza de tu comprador. Tu comprador tiene que creer que ese dinero que va a invertir es un dinero bien invertido. Si el presupuesto es bajo, si te quieres gastar 10 reales, la confianza que necesitas es mínima, porque es muy poco dinero. Pero si te quieres gastar 100, ya es más. Si te quieres gastar 1000, ya es más. Si te quieres gastar 10.000 o 100.000 reales, la confianza cada vez va subiendo. El aplicativo es una herramienta que genera confianza al cliente final y al logista para saber que ese dinero que invierte, que a veces es 5.000 reales, pero a veces es millones de reales, es decir, en Europa estamos... Recientemente hemos cerrado un proyecto de 7 millones de reales en un único proyecto. Son unas oficinas de 14.000 metros cuadrados. Ese cliente que va a pagarte 7 millones de reales necesita toda la confianza y, lógicamente, necesita saber que ese dinero va a resultar en una mejora acústica, en una mejora del confort. Y el aplicativo lo hemos usado para él también y es una herramienta más de confianza, sin duda. Jorge, muito obrigado por essa conversa. Espero que o meu portunhol, eu falei em português. Não, foi super. Tu portuñol es maravilloso, mi portugués es malísimo, lo siento mucho. Se bem que eu acho que eu não falei nenhuma palavra em portunhol, graças a Deus, para não passar nenhuma vergonha. Muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito bom conhecer a história de vocês, desse período sabático que vocês aproveitaram para conhecer que o mundo é um grande mercado, né? O mundo é um grande oceano azul para vocês, né? Lembrando do livro. E obrigado a você que nos assistiu aqui nessa conversa, nesse bate-papo aqui no Arena Office. Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube,
Por favor, ouça muito bem o que eu estou dizendo, com toda a qualidade de acústica. Inscreva-se em nosso canal para assistir outros bate-papos. Até mais.